Bienvenidos, hoy volvemos con un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, que como ya sabéis es el podcast de la Fundación Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Y lo hacemos con Carme Timoneda, ya la conocéis todos. Hola Carme, bienvenida. Hola, gracias, Ana, ¿qué tal? Muy bien. Hoy, para este capítulo, hemos escogido un tema que puede resultar algo complejo, pero que seguro después de haberlo escuchado os va a resultar útil e incluso lo podréis aplicar en vuestro día a día. ¿Habéis oído hablar de la epigenética? O más concretamente, ¿qué papel juega la epigenética en la psicología? ¿Los genes lo son todo? ¿O por otro lado hay factores que pueden determinar nuestro bienestar emocional o incluso cognitivo? Bueno, teniendo en cuenta la complejidad del tema que hemos escogido, vamos a empezar por el principio, Karma. Explícanos un poco qué es o cómo podríamos definir la epigenética. Vale, pues sí, como dices, es un tema que puede parecer como muy científico y de hecho evidentemente que tiene una base científica, pero es más aplicable a la práctica de lo que parece. Y en esto vamos a intentar pues dedicar este rato. A la genética, bueno, ya como el nombre indica, es el estudio de los genes, todos lo dominamos bastante, es más conocido. Cuando hablamos de gen, sería aquella unidad de información que llevamos desde la concepción y que marca aquello que heredamos, ¿no? Eso sí que lo tenemos claro, que vamos, lo tenemos claro, el color de pelo, el color de la piel, el color de los ojos. Cuando nace un pequeñín decimos, a ver, ¿a quién se parece? Parece a la mamá, parece al papá, ¿verdad? Bueno, pues cuando el biólogo Conrad Battington en el año 42 creo que era, acuñó el término de epigenética, añadió un prefijo antes de esta genética que ya más o menos hemos definido y que conocemos. ¿Y con ello por qué lo hizo? Pues porque y en el año 57 se hizo famoso lo que denominó él el paisaje epigenético. Y con el ejemplo que él pone, después lo vamos a matizar, pero ya veremos el por qué añade este epi. Epi etimológicamente significa encima de. Entonces, cuando él nos dice este paisaje epigenético que él definió, nos dice si tuviéramos una bola, imaginemos una bola cualquiera, una bola metálica o una bola de billar, una bola, y hacemos que corra por una superficie, va a tomar distintos caminos en función de la rugosidad de la superficie, del tipo de superficie, aunque la bola es la misma. La información que puede llevar en un gen, que hemos dicho que son paquetes de información genética, sería la bola, pero el desarrollo, aquello que pase, no solo va a depender de la bola, sino del terreno, del, de factores externos, de influencias, ¿no? Entonces, él define la epigenética como aquel complejo proceso de desarrollo que media entre, y ahora usa él dos palabras científicas que son muy fáciles de entender. Él denomina genotipo y fenotipo, que en el campo médico lo hemos oído bastantes veces. Estos dos conceptos que pueden parecer un poco así raros o difíciles de comprender, no lo son. Genotipo, fijémonos en el prefijo que lleva el concepto de genotipo, es génesis, no es aquello que genera. El gen, de hecho, ya va por ahí, ¿no? En la palabra gen, es aquello que está dentro, que sería la bola, ¿no? La bola en sí, el paquete de información, el conjunto de paquetes de información que todos tenemos, sería el genotipo. Pero está dentro, no lo vemos, está en nuestras cadenas de ADN, ahí donde están los paquetes de información. ¿Y qué es el fenotipo? Pues nos decía la epigenética es ese proceso que va del genotipo al fenotipo. Feno, fíjate si utilizamos, por ejemplo, el concepto de fenómeno, es aquello que vemos, aquello que podemos observar, aquello que se muestra. Por tanto, el fenotipo es cómo nos vemos a nosotros mismos, aquello que se desarrolla, aquello que mostramos, aquello que nos pasa, a quién nos parecemos, el resultado, podríamos decir, ¿no? Entonces, se creía que el gen generaba ya un resultado, o sea, genotipo genera el fenotipo y ya está, ¿no?
Pero aquí, a partir de Paddington y toda la teoría epigenética, nos dice que no es así, que el gen hay algo que puede influir en el gen que acaba con un fenotipo concreto, acaba con un resultado que no es solo la bola, sino las influencias que hay en el desarrollo, en el proceso de desarrollo de esta bola, como el ejemplo que nos ha puesto Baddington, ¿no? Entonces, voy a intentar explicarlo de una manera sencilla para ir aterrizando en la práctica en lo que serían nuestras vidas, ¿no? Porque esto hemos dicho que tiene esa parte práctica. Imaginemos, Ana, que el código genético que todos tenemos, que todos heredamos, fuera como muchos interruptores. Un interruptor que podemos tener en casa y todos tenemos esa imagen muy cotidiana de dar al interruptor, apretamos el interruptor y se enciende la luz o volvemos a apretarlo y apagamos algo, ¿no? Puede ser también pues el ordenador o cualquier aparato, encendemos y apagamos apretando, ¿no? Entonces, la epigenética nos dice que los interruptores los tenemos y están tal como esos paquetes de información que tenemos, pero ojo, que a veces para activarse o para desactivarse necesitan que una influencia esté ahí para que esto pase. O sea, que no depende de ellos solos. No se activan por sí solos. No están, diríamos, hechos de una manera que automáticamente se van activando. No tiene por qué ser así. Se activan en función de factores externos. Y ahí es como cuando tenemos, pues, si tenemos esta información, tenemos la oportunidad primero para conocerlo y después para influir. O sea, de Claro. una manera práctica, para que vayamos entendiéndolo, sería, por ejemplo, podemos heredar en esta información, en estos paquetes genéticos, una predisposición a desarrollar una determinada enfermedad. Pero no estamos condenados a padecerla. Y Vale. fíjate, la primera enfermedad humana que se relacionó con la epigenética fue el cáncer, y esto fue en el año 83. O sea que estamos hablando de algo que es muy nuevo, muy reciente, vamos, lleva sus años, pero tampoco tanto, ¿no? Y lo Con, que es curioso, Ana, es que la epigenética también puede influir en el buen funcionamiento del cerebro, aunque parezca que está lejos, evidentemente no. La genética y el cerebro también tienen que ver, por tanto, la epigenética también. claro, aquí venía, ¿no? La segunda pregunta que al final queríamos un poco hacer ese efecto más embudo, ¿no? De concentrarnos más en toda la parte pues, del bienestar, de la cognición, más basado en el cerebro. Y con tu discurso, Karma, ya has respondido que los genes no lo son todo, pero entonces, si no lo son todos, ¿qué mecanismos son los que pueden activar o desactivar esos interruptores que tú has comentado? Claro, pues fíjate, cuando hablamos del cerebro, hay algo que es muy importante nombrar y explicar y que tampoco es tan complicado de entender, que el cerebro, cuando hablamos de funcionamiento del cerebro, estamos hablando de la célula básica que son neuronas. Las neuronas forman lo que denominamos redes, es decir, imaginemos la neurona para poner una imagen sencilla para todos, es como si fuera un árbol, ¿no? Primero tenemos los troncos de árboles, salen ramas y conectan. Y tenemos ahí pues con unas redes neurales que serían como autopistas, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, pues yo cojo algo porque necesito un bolígrafo y me pongo a escribir, tenemos ahí muchas redes neurales que están funcionando, ¿no? Si estuviéramos en una máquina de aquellas que vemos colores, veríamos qué zonas del cerebro están trabajando. Esto, la base son neuronas, es la palabra que utilizamos que sería como el ladrillo del cerebro. Si comparáramos en una construcción, pues la célula básica es a lo que denominamos neurona. Entonces, estas conexiones y estas neuronas están bajo la influencia genética, evidentemente, pero también y mucho de ciertos factores externos o aquellos factores que pueden modular ese desarrollo
cerebral y ese funcionamiento del cerebro, porque el cerebro es plástico. El cerebro no está de una manera estática desde que nacemos hasta que nos vamos y no está tan preprogramado estáticamente. No, no, depende de cómo se va construyendo. A esto le llamamos la neuroplasticidad. Entonces, fíjate que hay algo que se conoce desde hace relativamente pocos años, que es que hay una neurogénesis, es decir, se generan neuronas nuevas. Podemos generar neuronas nuevas. Y ahí para ello la epigenética es importantísimo. Se han descubierto lo que ahora tú preguntabas, ¿no? Tiene que ver, ¿qué tiene que ver con que nuestros cerebros funcionen de una manera, diríamos, adecuada, adaptada, que nos den bienestar, que tengamos aquella salud física y salud mental que tanto deseamos, ¿no? Pues fíjate, vamos a resumirlos, que los que están establecidos como ya fundamentados sería la alimentación como un pilar fundamental, sobre todo evitar la inflamación, y esto estaría muy relacionado con la microbiota. La microbiota, sobre todo la intestinal, pero bueno, también puede haber otras microbiotas en el cuerpo. La microbiota sería el conjunto de microbios que tenemos. El microbio muchas veces lo tenemos catalogado como un enemigo y no es así, no es así. Convivimos con ellos y tenemos muchos microbios dentro que gracias a ellos pues podemos realizar muchas de nuestro cuerpo realiza muchas del metabolismo que necesita realizar. Y cuando no están o cuando hay demasiados, depende del desequilibrio que se dé, pues podemos tener problemas de salud. Entonces, fijámonos que se dice que tenemos 100 billones de microbios en nuestros intestinos, o sea que 100 billones con B, 100 billones, más estrellas, o sea, habría más microbios en nuestros intestinos que estrellas en la Vía Láctea. O sea, ¿Mm? fijamos la gran cantidad que tenemos y además la microbiota es tan individual que se dice que es como la huella dactilar. O sea que es individual de cada persona. ¿No? Conservar o tener o propiciar una buena microbiota, pues es importantísimo. Y factores que influyen, hemos dicho la alimentación, evidentemente, la microbiota, tenemos el dormir, el respetar los ritmos circadianos, que a veces esto nos cuesta. Nos cuesta a veces porque pensamos que dormir es como perder el tiempo y no lo es. ¿No? El dormir, ahí se realizan funciones importantes. O sea, tenemos otro factor de la epigenética en el cerebro son las drogas o tóxicos, es ya de sentido común. Otro gran enemigo es el estrés, un estrés que se consolide en el tiempo, que se convierta más en crónico, no un estrés puntual de un momento dado, sino un estrés que genere demasiado cortisol y el cuerpo se adapta a este estado de alerta. Eso influye muchísimo en la epigenética del cerebro. Fíjate, y para terminar, yo nombraría el ejercicio, ¿no? El ejercicio físico. ¿Eh? El ejercicio físico es importante y fíjate, Ana, si es importante que últimamente, bueno, desde hace ya un tiempo, para la prevención del Alzheimer o cuando está en las primeras fases, se considera como un primer factor antes que el entrenamiento cognitivo, ¿Mm? más Influye. influyente en la prevención, el ejercicio físico, que el entrenamiento cognitivo que se venía realizando, que no digo que no funcione, pero el ejercicio físico se ha demostrado como una influencia muy, muy importante en el cuerpo, en la salud física y también salud mental y funcionamiento del cerebro. Sí que es verdad que a medida que avanza todo este tema de la epigenética, también podemos ver las conexiones, ¿no? Que decías, por ejemplo, de la microbiota con el cerebro. Se hablaba de que a veces la barriga, dicho de forma vulgar, ¿eh? Es como el segundo cerebro, ¿no? Que allí también depositamos pues, muchas emociones. Y todos estos consejos que al final decíamos que son prácticos, ¿no? Que se pueden aplicar a la vida. ¿En qué medida deberíamos hacerlos? Es decir, ¿hay alguno de ellos que puede ser perjudicial
si lo llevamos en exceso, es decir, ¿cómo serían esas dosificaciones? Sí, Ana, un poco como todo, ¿no? O sea, ¿verdad que siempre decimos todo en la justa medida? ¿No? O sea, aquello que dices, esto es beneficioso, dices sí, pero claro, en la justa medida, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Que a veces pensamos pues que haciendo un ejercicio de mucha intensidad, pues puede ser a más beneficioso que menos, pues es curioso cómo se ha demostrado que muchos de estos factores, y el ejercicio es uno de ellos, sirve lo que, ahí sigue lo que se denomina en calificar el beneficio una curva hormética. ¿No? Una curva hormética es una curva que empieza una, o sea, tiene una altitud enseguida bastante alta, Excelente. ¿no? O sea, coge altitud de beneficio, dices, hay más beneficio al principio, pero después no sigue la misma progresión. Es decir, se ha demostrado que, por ejemplo, caminar cada día, bueno, cada día, caminar regularmente paso ligeros, que es un ejercicio pues moderado, o, bueno, aunque sea pues no que no se considera un ejercicio fuerte, eso ya Mm. tiene un beneficio muy importante para incluso para esta neurogénesis, para generar neuronas nuevas en el cerebro, ¿no? Pero si hacemos un poco más y subimos la intensidad, puede ser que la curva ya no sigue. O sea, si empiezas subiendo así, pues ya está como, continúa un poco, pero no tanto. Y llega un momento que si el ejercicio que yo realizo es exagerado para mi cuerpo, es un ejercicio que no se adapta a mis necesidades y que me exige demasiado, ahí se frena el beneficio y no solo se frena, sino que podría ser perjudicial o podríamos perder lo que hemos ganado. Por Eso tanto, sería, a ver, es entiendo importante tenerlo en cuenta. Sí, perdona. entiendo que es individual, como decías, ¿no? Cada persona pues tiene sus capacidades Claro. físicas y aquí habría que mirar casos por casos, pero imagino que también se refiere a esos deportes más extremos, ¿no? Como grandes maratones, días enteros, ¿no? Pues haciendo triatlones y demás. Y allí en ese caso es cuando tú dices que el beneficio, imagino que baja tanto a nivel físico como emocional, ¿no? Y cognitivo, es decir, es un Sí, sí, todo. pero incluso a veces, Ana, también pues en gimnasios, ¿eh? O personas que buscan, por ejemplo, un beneficio muscular, que mucha musculación y eso lo pueden conseguir, pero a lo mejor a costa de un desequilibrio. Mm. Es Entonces, interesante este apunte. sí, Porque sobre todo ahora que estamos más en esa época, ¿no? del cuidado, que está bien, pero hasta qué punto, está ¿no? bien, nos claro, beneficia claro, y a claro. partir de El dónde ya cuidado no. está bien, pero como todo, cuidar significa pues en equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Mm. Ahora, Karma, que hemos hablado de este tema y que nos has dado todas las claves, además punto por punto, ¿no? De todos esos factores que pueden intervenir y que incluso mañana mismo ya podríamos aplicar, a mí sí que me gustaría quedarme con alguna reflexión que sea más general, con algún concepto que pueda resumir todo esto que hemos hablado y que podamos dar ese punto y final que siempre hacemos en el podcast. Bueno, pues vamos a ver, yo diría que lo primero, para que haya cambios en el cerebro y para que estos cambios en el cerebro y también en el cuerpo, o sea, cuando hablamos de epigenética, pues son estos factores que pueden modificar o no, pues un bienestar, buscamos bienestar, no buscamos malestar, ¿no? O evitar que salgan o que tengamos algunas enfermedades si lo podemos evitar. Diríamos, los cambios pasan, diría, por tres estadios. Tener información, integrar esa información y llevarlo a la práctica. Entonces yo diría que lo primero es que intentamos pues colaborar con el podcast, ¿no? Difundir información y como nosotros se puede encontrar pues bastante información, eso sí, buscar siempre información que esté fundamentada, que sea rigurosa, pero conocer el tema, saber del tema, por eso es importante, ¿no? Si oigo epigenética, digo, esto qué raro, esto no va conmigo, pues a ver, enterémoslo porque con palabras o con conceptos que podamos entender sí que son de nuestra vida.
Y esto va en la línea de ayudarnos a ser consciente, ¿no? No dejarnos llevar por modas o por, como decías ahora, porque ahora viene verano y por tanto, o porque tengo un trabajo que me exige mucho y por tanto si no duermo tanto da igual, porque al final pues pensemos que estamos construyendo este edificio, estos ladrillos no son estáticos, se van moviendo y en un momento dado un factor externo puede hacer que aquello pues se derrumbe o que aquello que pensábamos que se estaba construyendo con vigorosidad, pues acabe de una manera muy como con problemas, vamos, que no, que perdemos la salud. Entonces, ser consciente de esto nos ayuda a actuar, ¿no? A motivarnos para. Entonces, sería tan, diríamos, para resumir, ¿no? Es la alimentación consciente, es ser consciente de qué es aquí que estoy comiendo y que aquello que estamos comiendo no es solo para saciar el hambre como los animales, sino que va más allá, que va más allá, que tomar, por ejemplo, pues según qué tipo de bebidas o según qué tipo de comidas muy procesadas, pero un día vale, pero que si es un hábito va repercutiendo en estas bolas y que por tanto ahí podemos tener un interruptor que a lo mejor se nos activa y que será una enfermedad que podíamos haber evitado. No, no es causa-efecto, pero puede haber contribuido. Otro es lo que decía antes, llevamos una vida muy acelerada y dormir, descansar no es perder el tiempo, es ganar tiempo de calidad y también esa vida acelerada, a veces vivir sin caridad no es vivir, vivir tranquilos y gestionar esas emociones, esa paz interior cuando pasa alguna cosa o cuando no pasa en el día a día. Pero ese ser consciente de que yo conduzco mi coche, que mi coche se alimenta, mi coche necesita descansar, mi coche pues necesita también una conducción tranquila y sobre todo necesita moverse, ¿no? Cuando dejamos el coche en el garaje muchos meses, mal va y ahí puede haber una batería que no funciona o ya mover sedentarismo es un gran enemigo para despertar o un amigo para despertar interruptores que no queremos, o sea que es un enemigo, moverse, lo que acabamos de hablar del ejercicio. Y cada cual, un elemento también es la edad. Como hemos dicho antes, depende de la edad y del cuerpo de la persona, necesitará más o menos, pero moverse es necesario para todo el mundo, todo el mundo. Por tanto, son recetas relativamente sencillas, ¿no? Que no necesitamos, o necesitamos conocer, eso sí, yo siempre digo que la información es necesaria, información rigurosa, y después esa información me la hago mía, me integro y voy intentando accionar, actuar de aquella manera, ¿no? Me lo voy proponiendo y voy decidiendo, y aquí viene otra vez el título del podcast, ¿no? Los cajones ordenados, ¿no? No porque tengo que, sino porque decido pues hacer el máximo para que mis interruptores positivos pues funcionen y aquellos interruptores que se pueden activar y que al final serían negativos para mí, pues si lo puedo evitar mucho mejor, o puedo hacer algo para que tenga una calidad de vida mucho mejor, pues es lo que todos buscamos, ¿no? Sí. Fíjate, para terminar, Ana, lo que nos dice Joe Dispensa, ya sabes que me gusta acabar con una frase que contribuya pues también a reflexionar y a llevarnos en estos tres circulillos de información, integración y actuar, pues Joe Dispensa nos dice que la epigenética nos enseña que nuestro destino no depende de nuestros genes y que un cambio en la conciencia humana puede producir cambios físicos en el cuerpo, tanto en la estructura como en las funciones. Fíjate que somos lo que nos vamos construyendo. Sí, y qué forma de también romper con esa creencia de los genes, ¿no? De esas respuestas a veces de yo soy así, ¿no? Y no se puede Es, hacer nada. es, ¿no? Es un autoengaño. Totalmente. Sí, sí, y además todo lo que has explicado me suena un poco, me resuena,
¿no? A este tema del autocuidado, pero bien entendido. Es decir, Sí, sí, cuidarse entendiendo el porqué, en qué nos sí, beneficia, de qué forma tenemos que hacerlo y en qué medida siendo cada uno particular, ¿no? O sea, que sería esa visión más basada pues en entender el porqué de las cosas. pues sí, 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 Ana, totalmente de acuerdo. Bueno, como os decíamos, esperamos que este capítulo os haya servido, que encontréis esa utilidad práctica que podéis llevar a vuestro día a día, a pesar de los conceptos pues, un poco más complejos que hemos intentado explicar, pero que eran necesarios para entender el porqué de todo. Así que, Karma, gracias por tu aportación, que siempre nos das mucha luz en conceptos, sobre todo que son un poco más complejos. Muchas gracias a ti y gracias a la audiencia por escucharnos. Y como siempre, si tenéis cualquier comentario, nos lo podéis hacer llegar, podéis contactar también con la Fundación y si os ha gustado, compartid este capítulo pues, con vuestros amigos, conocidos o personas que les puedan ayudar. Hasta aquí el capítulo de hoy y nos encontramos de aquí 2 semanas en otro episodio de Calashos Andrasats.